Bien, pues saludos a todos. Procedo a compartir la pantalla para la bienvenida institucional. Pues saludos todos a esta cuarta jornada del curso La historicidad de las matemáticas como reto en el siglo XXI, en colaboración de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y Societas Philologorum Humanitatibus Sofum, de la cual pues, coincide en este caso en mi propia persona como director académico de la Facultad de Humanidades de UPAEP y también como vocal científico de Sofun. Esta colaboración que ha supuesto durante estos días pues un alto diálogo internacional de la máxima calidad, como hemos estado viviendo, con diferentes catedráticos de diferentes institucionales. También agradecemos al doctor Fernando Sánchez Las como director del curso, pues todo el esfuerzo realizado. Pues continuamos en este logro académico internacional con este debate respecto y este análisis de la historicidad de las matemáticas como reto en el siglo XXI. Les recuerdo, como siempre, estas recomendaciones iniciales, que es que por favor entre en la sesión con sus apellidos y nombre. Asegúrese, por favor, de mantener apagado su micrófono y cámara, a no ser que el ponente lo requiera. También, si tiene un tipo de pregunta, a no ser que el ponente nos permita realizarla durante la sesión, pues déjelas para el final para que podamos establecer un debate académico con el ponente. Tomaremos asistencia, por supuesto, como hemos citado, para dichas constancias pertinentes, aunque también recordamos que, por favor, pues pónganse en contacto con el propio doctor Sánchez Las para esa opción de ampliar esas horas académicas con un trabajo de calidad científico con posibles incluso aperturas a una publicación. Hoy nos acompañan también en cuanto a autoridades el propio doctor Fernando Sánchez Las, también el doctor Miguel Alarcos como presidente de SOFUN, el señor también doctor Miguel Villanueva, su servidor, maestro David Sánchez, y nuestro gran ponente de hoy también, el doctor Morales Tineo. Con ello, pues le cedo para la presentación de la conferencia de hoy, las matemáticas, las células del estilo de vida actual, la palabra al doctor Fernando Sánchez Las Heras para que presente a nuestro ponente en el día de hoy, al cual le agradecemos doblemente desde la UPAEP y desde SOFUN, pues la colaboración y este diálogo que vamos a mantener. Bienvenido y le cedo la palabra al doctor Las Heras, por favor. Hola, buenas tardes. En primer lugar, por hacer que este curso sea posible. Voy a presentar al ponente de hoy. Hoy cambiamos y nuestro ponente está al otro lado del Atlántico. Se encuentra en Perú en estos momentos y es el doctor Noalber Morales Tineo, que es licenciado en Matemáticas por la Universidad Pedro Ruiz Gallo y especialista en ecuaciones diferenciales. En la actualidad ejerce la docencia en la Universidad del Biobío de Chile y esta tarde nos va a deleitar con una interesantísima conferencia cuyo título es Matemáticas, las células del estilo de vida actual. Y ayer nos adelantaban esas relaciones entre las células, la biología y las matemáticas y vamos a seguir profundizando en ese campo. Pues nada más, muchísimas gracias Norbert por tu colaboración en este curso que es totalmente desinteresada y te cedo la palabra. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes los presentes que son parte de este mini curso. Antes que nada, quería agradecer a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla por la invitación, así como a la Asociación SOPHUM de Filólogos y Humanistas. Gracias por la invitación a participar en este curso de conferencia. Bueno, lo que voy a hablar en este momento es más que nada sobre las matemáticas, cómo es que están en el día a día de nosotros, en el día a día de cada persona, de cada estudiante, de cada ser humano. Para empezar, lo que vamos a hacer es hacer una metáfora que tiene que ver con el título, sobre las células del estilo de vida actual. Vamos a explicar por qué es que hablamos de que las matemáticas son como células del estilo de vida actual. Luego estaremos hablando de las matemáticas, ¿qué son? ¿Cómo se comen? ¿Cómo deberíamos verlas? Luego vamos a ver un poco de dónde están las matemáticas, para qué nos sirven las matemáticas y finalmente un poco de cómo es que vamos a aprender las matemáticas. ¿Vale? Entonces, empecemos. El título está dado más que nada por la idea que nosotros tenemos por la célula. Como nosotros sabemos,
La célula es la unidad de vida más pequeña dentro de un organismo, de la cual a partir de ellas se van generando eh, tejidos musculares. Luego, estos tejidos a su vez forman órganos y estos órganos son los que ya empiezan a utilizar los seres humanos a partir de sistemas, aparatos y que al final dan vida o construyen lo que es un cuerpo orgánico o un organismo. Doctor, perdón que le ¿Vale? interrumpa. No sé si quiere ya lanzar la presentación o todavía no, para compartir pantalla, Perdón, porque no la disculpe. estamos viendo. No sé si todavía no la quiere lanzar, pero se lo recuerdo por si acaso. Ahora sí. Vale. Entonces, eh, la presentación está compartiendo pantalla. Disculpen, aquí estamos, compartir. ¿La están viendo ahora? La estamos viendo. A ver, ahora sí, correcto, doctor. Adelante. Vale, Gracias. vale, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, lo que vamos a ver primeramente es lo que es la metáfora con respecto al por qué las matemáticas se consideran las células del ciclo de vida actual. Como mencionaba. Incluso Estos, doctor, si le pone a ocultar el icono que le aparece en la parte de abajo de vale, ocultar, ahí, para que no le tape. vale. Correcto. Ok, muchas gracias. Entonces, como notamos, ¿se puede notar el mouse? Como para que me indiquen. Lo que está el Correcto. mouse. Lo que Vale, usted marca en el mouse lo estamos viendo. muchísimas gracias. Entonces, como mencionaba, las células en sí son la unidad de vida más pequeña dentro de un organismo. Son como las piedritas que van formando eh, construcciones que a su vez forman parte de otras construcciones. En particular, según la biología, a partir de las células formamos cierto tipo de músculos. Estos músculos a su vez forman órganos. Estos órganos, según para los cuales estén construidos, ayudan en la acción de alguna actividad. Por ejemplo, en el sistema circulatorio, el corazón sabemos que es el que bombea la sangre. En el sistema nervioso, el cerebro genera la mayor parte de estímulos del cuerpo humano y así sucesivamente otro tipo de órganos o sistemas existen a partir de estos órganos. Finalmente, todos estos sistemas y estos aparatos generan lo que conocemos como un organismo. ¿Vale? Entonces, la idea es tratar de relacionar esto con las matemáticas. ¿Cómo es que algo o la idea de células que se utilizan para obtener un organismo, cómo es que las matemáticas se entrelazan entre ellas para finalmente darnos lo que es hoy en día el estilo de vida actual? Para ello, entonces, lo que vamos a ver es primeramente qué es la matemáticas. Las matemáticas, qué es y cómo se come, por así decirlo. Una manera llamativa de preguntarnos qué son. Para empezar, debemos saber qué significa o cuál es la definición de matemáticas. La definición que uno puede encontrar fácilmente de matemáticas si uno googlea es la siguiente. Dice, es la ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Ahora, esa es una definición que uno puede encontrar si escribe las palabras matemáticas en Internet. Pero a partir de acá ya podemos ir notando algunas cosas que nos pueden servir como para entender también las matemáticas. Aquí hay una frase que dice que estudia las propiedades de los números. En general, las matemáticas no solamente estudian números. En las matemáticas se estudian muchas más cosas. Podríamos decir que las matemáticas, más que estudiar números, estudian objetos. De hecho, si es que existen algunos matemáticos aquí que están presentes, en que existen estructuras o parte de la matemática que estudian cosas que ya ni siquiera son objetos. Se estudian dimensiones, se estudian diversos tipos de cosas que uno no podría especificarlas. Así que decir que estudia las propiedades de los números es algo muy corto. Abarca mucho más allá de eso.
Entonces, si esto es la matemática, ¿qué es un matemático? Bueno, según lo que uno puede encontrar, una definición de un matemático menciona que es aquella persona cuyo primer campo de estudio e investigación es la matemática. Es decir, contribuye con nuevo conocimiento en este campo de estudio. Ahora, en esta parte, esta definición, por así decirlo, nos quedaría corto respecto para definir a un matemático. ¿Por qué? Porque un matemático va mucho más allá de la investigación y quizás contribuir al conocimiento. Un matemático o matemática somos todos. Cada uno de nosotros lleva un matemático dentro. De hecho, los animales, sin saber, saben matemática. Los animales saben utilizar el concepto de cantidad. Entonces, cuando alguien sabe de matemáticas y sin necesidad de empezar a explayarse, ya está haciendo matemáticas. Y si alguien ya está haciendo matemáticas, se le podría considerar como un matemático. ¿Vale? Entonces, las matemáticas no tienen que ser algo demasiado abstracto o demasiado engorroso para que nosotros las podamos entender. Eso es lo que se quiere explicar en esta conferencia. Tratar de entender de que las matemáticas van mucho más allá de cálculos, van mucho más allá de libros, van mucho más allá de personas que fueron genios o que son genios en la actualidad. Va mucho más allá de eso. Para eso, entonces, vamos a entrelazar o vamos a ver cómo están estructuradas las matemáticas para después ver cómo es que estas están en todas partes. Si recordamos nuevamente lo que habíamos mencionado sobre las células, podemos recordar de que la matemática tiene cierta estructura. Las matemáticas tienen ciertos fundamentos. En sí, las matemáticas, sus fundamentos están en lo que tienen que ver con axiomas y teoremas. Estas cosas podrían ser semejantes a lo que es una célula. ¿Por qué? Porque a partir de estos axiomas y teoremas se van construyendo cosas mucho más grandes. Así como las células se juntan para construir tejido muscular, cuando uno reúne una cantidad de axiomas y teoremas según el tema, uno puede ir generando teorías. Teorías como la teoría de conjuntos, la teoría de números, de cuerpos y polinomios, cálculo de diferencia integral, geometría diferencial, variedades, y así por el estilo se pueden tener muchos más temas, se pueden obtener muchos más temas a partir de axiomas y teoremas. Podríamos decir que estas teorías y estos temas serían los músculos que se forman a partir de las células que son los axiomas y teoremas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo junto o reúno un grupo de teorías, un grupo de conjuntos, un grupo de temas? Ya se empiezan a formar estructuras mucho más complejas. Las primeras, o las más, las que quizás la mayor parte conocemos, es la aritmética, que es la primera que recibimos cuando entramos al colegio, al liceo. Luego, según vamos avanzando, se van generando otros temas, otras estructuras mucho más grandes, como son el álgebra, el análisis, la geometría topológica, la probabilidad, la estadística, y así un sinfín de estructuras más. Estas están hechas a partir de varias teorías y varios conceptos, así como un órgano está conformado a partir de músculos. Ahora, muchos pensamos de que la matemática termina ahí, pero así como las células siguen formando estructuras, las matemáticas siguen su camino. Las matemáticas no terminan ahí. Y eso es lo que debemos entender
todos nosotros, de que las matemáticas no son solamente números, no son solamente fórmulas, las matemáticas siguen avanzando en su camino. Ahora, entonces, si la mayor parte de matemáticas que la gente tiene por idea son estas cosas como axiomas, teorías y cursos demasiado complejos, estas cosas generalmente uno las ve en el colegio, en el instituto, en la universidad. Pero en la vida diaria, ¿dónde vemos estas cosas? Yo nunca, los alumnos siempre a veces dicen, yo nunca he visto una integral caminando por la calle, una diferencial caminando por la calle, nunca he visto el álgebra por la calle. Entonces, eso hace que se pregunten, ¿dónde están las matemáticas? Es una pregunta muy buena que a veces eh, los alumnos en el colegio, en la universidad, nos preguntan. Pero existe una forma fácil y sencilla de responder. Hay una frase que mencionó Galileo Galilei que dice que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Entonces, si las matemáticas son, por así decirlo, el lenguaje con el cual Dios ha escrito el universo, preguntémonos, ¿qué es el universo? El universo es todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, todo lo que está fuera de nosotros vendría a ser el universo. Y si el universo es el lenguaje con el cual Dios ha escrito el universo, para entender a este universo debemos entender este lenguaje. En este caso, por así decirlo, deberíamos entender las matemáticas. Y es importante tomar en cuenta esta frase. ¿Por qué? Porque desde que nosotros salimos a la calle, en la naturaleza, podemos observar ciertas cosas, ciertos objetos, por así decirlo. Por ejemplo, empecemos en la naturaleza. Un girasol. Un girasol tiene una estructura muy particular, que en matemática conocemos como espirales. Y estas espirales se encuentran en varias partes de la naturaleza. Una de ellas son en los árboles, eh, también se encuentran en esta parte de los fenómenos atmosféricos. Muchos de estos fenómenos están estudiados utilizando esta propiedad de espiral. ¿Y cómo se estudia esto? Con las matemáticas. De manera similar, los animales tienen cierta noción de matemática. Por ejemplo, imagínense cómo sería un panal que no está, que su construcción no está basada en puros polígonos regulares. ¿Se mantendría de la misma forma? Ahora, pregúntense, ¿cómo es que las abejas que tienen que construir sus panales tomando en cuenta esta figura geométrica? Las abejas, sin querer, saben de matemáticas, conocen de ello y es parte de ellos más que nada. Cuando ellos se dedican a construir, saben que tienen que construir sus, eh, sus colmenas, sus panales de esa forma, porque de esa forma mantienen una optimización tanto en la producción de su miel como en su diario. Otro tipo de seres son, por ejemplo, los insectos. Los insectos también conocen de matemáticas y esto les ayuda en muchas partes de su vida. Por ejemplo, imagínense que esta telaraña no tuviera ciertos puntos de apoyo. Se mantendría estable, ¿verdad que sería mucho más complicado? Entonces, las arañas saben que tienen que colocar cierta cantidad de tela y cierta cantidad de conexiones para que su estructura se mantenga estable. ¿Y eso por qué?
Las matemáticas están presentes de todas maneras en cada una de estas construcciones. Ahora, las matemáticas no solo están en la naturaleza. Los seres humanos hemos tratado de tomar en cuenta varias cosas de la naturaleza para aplicarlo a nuestros días, a nuestra vida diaria. Es por eso que también podemos encontrar matemáticas en nuestra vida cotidiana. Algo muy sencillo donde se encuentran estas matemáticas es, por ejemplo, por donde caminamos, por donde pasamos todos los días, en una carretera. ¿Se imaginan ustedes una carretera con una curva demasiado pronunciada? ¿Qué pasaría? Si un auto va y se encuentra una curva demasiado pronunciada, demasiado cerrada, por así decirlo, este vehículo lo más probable es que sufra un accidente. Ahora, ¿cómo podemos evitar eso? De hecho, en ingeniería existe un máximo, un valor máximo que tiene que tener una curvatura para que una carretera esté bien hecha. Y ahora, esta curvatura, ¿cómo se encuentra? ¿O por qué sabemos que esta es la más óptima? Por las matemáticas. Cada vez que nosotros vayamos a conducir o tomar o subir a una bicicleta, o incluso cuando estemos caminando por la calle, nos damos cuenta de que ese lugar por donde vamos tiene que tener cierta estructura y cierta forma para que nosotros podamos ir por él sin problema. Si es muy empinada, no la vamos a poder subir. Si tiene curvas muy cerradas, no vamos a poder avanzar por ella. Entonces, las matemáticas están o forman parte al momento de construir este tipo de cosas. Otra cosa más donde siempre encontramos las matemáticas son en los objetos digitales que existen hoy en día. De hecho, si no fuera por el álgebra, hoy en día esta conferencia no se estaría llevando a cabo. La mayor parte, si no es por decirlo todo, el sector computacional está dado gracias al álgebra computacional. Todos los celulares, los iPads, los juegos que llevamos, por ejemplo, los que la mayor quizás de los alumnos o los jóvenes, incluso hasta yo en algún momento juego, juegos como Fortnite, juegos antiguos de PC, todos esos están en base a matrices. Imagínense si alguien en algún momento hubiese dicho, el álgebra no me sirve para nada, no lo puedo ver, entonces dejemos de lado, no veamos el álgebra es algo abstracto y no nos puede servir de nada. Si hubiese pasado eso, entonces no existirían las comunicaciones hoy por hoy como las conocemos. Además de de las computadoras, también los vehículos con los cuales nos movilizamos. La mayor parte de ellos tienen un sistema de optimización. ¿Para qué? Para que puedan realizar el mayor trabajo posible con el menor esfuerzo. Sin matemáticas no se podría optimizar. De hecho, en la mayor parte de vehículos existe un objeto matemático que quizás todos podemos darnos cuenta a simple vista, el cual es la circunferencia. La circunferencia es un objeto matemático que hace parte de la mayor parte de vehículos desde hace muchos años. Ahora, la pregunta es, ¿por qué utilizamos círculos en lugar de triángulos o en lugar de cuadrados? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Y si nos hemos preguntado si uno podría decir, no, es que el círculo da vueltas y bueno, los cuadrados no dan vueltas. Vale. Preguntémonos, ¿habrá otro objeto, habrá otra figura geométrica que me desarrolle el mismo trabajo que hace el círculo, pero de una forma mucho más óptima? Entonces, esa, por ejemplo, podría ser una pregunta que en algún momento nos podemos hacer sin necesidad de ser matemáticos, pero los matemáticos ya le han hallado una respuesta. ¿Por qué no existe otra figura geométrica que haga un mejor trabajo que un círculo,
al momento de utilizarlos en algunos vehículos. Cosas como esas, siempre es bueno preguntarnos y tomarlas en cuenta. Otro lugar donde podemos encontrar las matemáticas es en nuestra mesa diaria. Sí, en las comidas. En las comidas, la matemática está sí o sí. ¿Por qué? Porque la producción de alimentos hoy en día, en el que la población mundial está que crece, la producción de alimentos tiene que ser mucho mayor. Mientras más gente haya, la cantidad de alimentos tiene que ser mayor. Eso tiene que ver con razones y proporciones. Ahora, ¿cómo es que se aumenta la producción de alimentos hoy en día? Bueno, la producción de alimentos se tiene que optimizar los terrenos. Alguien que no tenga concepto de proporciones podría plantar una planta por aquí, otra planta por allá, a lo loco, o tirarlas así al aire y esperar que la semilla crezca donde quiera. Pero alguien con un concepto básico de matemáticas sabe de que distribuyendo bien los espacios se puede obtener una mejor producción de alimentos. Entonces, notemos que las matemáticas están en cada una de las cosas en cada una de las partes que nos rodean. De hecho, las matemáticas forman parte de nuestra vida diaria. Podríamos decir de que cada uno de estas aplicaciones de las matemáticas vienen a formar como los sistemas en el cuerpo humano. Varios de los temas, varios de los temas que consideramos como órganos se juntan entre sí para formar sistemas que son, por ejemplo, el sistema de transporte, sistema de comunicaciones, sistema de alimentación y así por el estilo. Entonces, nos damos cuenta ahora de que las matemáticas están en todos lados. Ahora, están en todos lados, pero muchas personas dicen, bueno, ya, yo no soy ingeniero, no me gusta programar, entonces no tengo que saber matemáticas. Yo no me voy a dedicar a la producción, así que no me hace falta saber matemáticas. Pero, ¿será verdad eso? ¿Será verdad de que si yo no me dedico a ninguna área de la ingeniería, de la computación o alguna parte de la física, si no me dedico a eso, las matemáticas no me sirven para nada? Pues veamos lo siguiente. ¿Para qué nos sirven las matemáticas? ¿Vale? ¿Para qué nos sirven las matemáticas? Muchos alumnos en clase preguntan esto. Profe, pero el cálculo diferencial, ¿para qué me sirve en la vida diaria? Profe, el teorema de Pitágoras, ¿para qué me sirve en la vida diaria? Profe, estos números, ¿para qué me sirven? Yo no voy a preguntar o no voy a comprar, señor, deme una derivada de pan o un pan integral. No. Pero en sí las matemáticas nos sirven de mucho. Por ejemplo, existe una frase muy buena que podemos recalcar que la mencionó Leonardo da Vinci, un gran inventor, que mencionó lo siguiente: ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de pruebas matemáticas. Entonces, todas las cosas que nosotros vayamos descubriendo, todas esas cosas que nosotros vayamos descubriendo, me parece que hay unos chats. Sí, doctor, nos indica Enrique Díez Alonso que fue sin querer, que pensamos que iba a hacer una pregunta, pero fue sin querer. Vale. Entonces, como mencionaba, las matemáticas están por todos lados y nos sirven para todo. En el área de la ingeniería, en el área de la medicina, en el área de biología, de las ciencias como la química, la biología, y en todos lados. Pero ahora, para una persona de a pie, ¿de qué le sirven las matemáticas? Para eso, me gustaría hacerles
otro ejemplo. Quizás muchos de ustedes se les ha conocido este tipo de imagen. Esta de acá y esta de acá. Notemos que todos ellos están haciendo cierto tipo de actividades. Quizás para muchos de nosotros las hemos hecho. De hecho, yo mismo me gusta ir al gimnasio, desestresarme un rato. Pero la pregunta es, por ejemplo, no sé si ustedes me pueden ver, pero por ejemplo, ¿qué está haciendo esta persona con la pesa en la mano? ¿En qué momento de la vida diaria utiliza esa acción? Podrían preguntarse. ¿Acaso cuando uno va a recoger un objeto lo levanta de esa forma? ¿O la acción que está haciendo esta señorita, que son como unas sentadillas, tomando una pesa en la mano? ¿Esta acción la realizará en algún momento de la vida diaria o la que está echada? De hecho, esta es una de las acciones o de las actividades que uno en el día a día nunca las haría, mucho menos las demás. Quizás la más podría ser algo parecido como que cuando ya me sirve como para recoger un objeto que se me cayó. Esa acción ya quizás la podamos hacer. Pero uno nunca se agacha de esa forma a recoger un objeto muy pesado. Si las personas normalmente no realizamos esas mismas acciones en la vida diaria, ¿por qué es que las hacen en el gimnasio? Preguntémonos. ¿Les va a servir eso de algo en el día a día? Como actividad o como acción física, quizás no. Pero veamos mucho más allá de ello. Ir al gimnasio o hacer actividades deportivas o hacer alguna actividad aeróbica no se aplica directamente en la vida cotidiana, pero sirve de mucho para fortalecer el sistema muscular, el sistema óseo, sirve para fortalecer la actividad mental. De hecho, hacer ejercicio relaja y hace bien al cerebro. Pero aún así, esas actividades muchas personas no las toman en cuenta o no las practican, pero notemos una diferencia entre una persona que se dedica a hacer actividades físicas, como ir al gimnasio, correr o practicar algún deporte, con una persona que lleva una vida sedentaria. Creo que la mayor parte concordaría en que una persona con una actividad física regular tiene un estilo de vida mucho mejor, porque eso se refleja tanto en la salud física como en la salud mental. Ahora, de igual manera, practicar las matemáticas nos puede producir un cerebro, podríamos así decirlo, un poco más fuerte, un cerebro mucho más hábil, mucho más ágil, mucho más rápido con respecto a ciertas actividades que vayamos a hacer. Obviamente, como les mencioné al momento, no sé si les dije, las matemáticas no son solo números. Las matemáticas tienen que ver también con análisis. De hecho, un matemático es aquel que puede multiplicar números de 20 dígitos. Un matemático no es una persona de que se pone a resolver raíces mucho más rápido. No, un matemático es alguien que analiza y piensa una situación bajo ciertas hipótesis. Entonces, este tipo de problemas que generalmente resuelven los matemáticos también se pueden presentar en la vida diaria. Por ejemplo, les comento, hace una semana yo estuve en una reunión social, en un asado con mi familia, nos juntamos en una casa y el problema era que como no teníamos un lugar para hacer el asado, lo decidimos hacer en la cocina, en una cocina cerrada, y pusimos ahí una pequeña parrilla. Y el problema es que esta cocina solamente tenía dos entradas de aire.
pero donde habíamos puesto la parrilla era justamente a la mitad de estas dos ventanas. Lo que pasó fue que el humo empezó a quedarse estancada porque la corriente de aire no era muy fuerte para sacar el humo. Y, por ejemplo, imaginemos que esta de acá era la cocina. Acá había una ventana y aquí en la parte derecha había otra, ¿vale? Aquí había una ventana y aquí a la derecha había otra. Y la parrilla estaba por aquí en medio. Cuando intentamos cocinar, el humo se empezó a amontonar, se quedó bastante denso y se puso en la parte de atrás de la cocina. Entonces, un familiar agarró y dijo, bueno, vamos a sacar el humo, saquémoslo con una secadora de pelo. Agarró, y aunque las ventanas estaban aquí y las ventanas estaban acá, la mayor parte del humo denso estaba en el fondo. Y este familiar pensó, bueno, como el humo está en la parte del fondo, voy a poner aquí la secadora de pelo y empezó a botar aire. El problema es que al botar el aire salía de acá, pero por la forma o por la forma en cómo está hecho el humo, solamente hacía esto y regresaba. Salía de acá y regresaba. Salía de acá y regresaba así. Hacía un tipo de fluido, una palabra bastante conocida para varios matemáticos, tiene un comportamiento más que nada por el aire. Porque cuando uno tiene una secadora, tiene una parte por donde aspira el aire y una parte por donde lo bota. Entonces, la corriente de aire por donde botaba se venía para acá. La parte de atrás atraía más aire, así que regresaba de forma cíclica. Yo al ver esto, me di cuenta de que había un problema ahí. Y aunque no era un problema de números, ni un problema así muy complejo, me puse a pensar, el problema ahí es que según la forma en cómo está, cómo va la dirección del aire, no llegamos a ningún punto porque el aire que sale por delante regresa por los costados. Entonces me dije, bueno, para evitar esto, mejor coloquemos el secador demasiado cerca de una ventana. Así, el aire que salga por la secadora va a impulsar, va a crear una corriente hacia afuera. Y aunque la mayor parte de humo se encuentra en la parte del fondo, con la otra parte de la secadora que extrae el aire, empezó a crear una corriente hacia acá, hacia afuera. Y de esa forma, al final el problema se solucionó, pudimos comer la parrilla sin problema y todos felices. ¿Cómo es que cómo es que pude llegar a esa conclusión? Bueno, más que por ser un matemático, es porque me di cuenta de ciertos detalles. Lo mismo pasa en la matemática. Cuando uno ejercita su mente con respecto a ciertos problemas de razonamiento, quizás algunos problemas de cálculo, uno puede ejercitar la forma de pensar, puede hacerlo un poco más ágil. Y esto, a su vez, también puede traer muchos más beneficios en nuestra vida diaria, así como cuando hacemos actividades deportivas. Otro lugar en donde las matemáticas nos ayudan mucho es con respecto a la vida social. Un personaje muy importante de la Revolución Francesa mencionó, sin matemáticas no se entra hasta el fondo de la filosofía, y sin filosofía no se llega al fondo de las matemáticas. Sin las dos no se ve el fondo de nada. Las matemáticas nos pueden ayudar a darnos cuenta de muchas cosas en la vida diaria. Por ejemplo, cuando existen elecciones, se dan muchas encuestas. Y muchas veces estas encuestas nosotros no las entendemos. No hace falta ser un experto estadístico como para entender, obviamente, cada una de las definiciones o cada uno de los conceptos de una encuesta, pero al menos nos pueden indicar si es que lo que nos están diciendo tiene sentido, es verdadero o es falso. Nos van a ayudar a comprender cada uno de los resultados que se muestran al momento de hacer
entrevistas políticas, debates, porque siempre esos se sacan conclusiones. Siempre se habla de probabilidades, siempre sacan, ¿no?, que tal persona, tal candidato tiene más votos, tiene menos votos, o incluso nos tratan de engañar dándonos ciertos porcentajes. Nos dan porcentajes que a veces a nosotros simplemente decimos, ah, sí, no, muy bien. Pero si nosotros conocemos o nos tratamos de involucrar un poco más como personas, para ser un buen ciudadano debemos de conocer al menos ciertos conocimientos básicos de matemática para no dejarnos engañar. Porque una vez que ya esté el candidato o este líder en el poder, puede hacer lo que quiera. Y si nos engañó al momento de postular, cuando esté ya en el poder, no creo que vaya a cambiar. Entonces, saber un poco de matemáticas también nos va a ayudar a elegir mejor. Aquí les tengo un ejemplo de cómo, de cómo se puede manipular cierto tipo de porcentajes. Por ejemplo, esto de aquí es una tabla de porcentajes de acá de Perú, que quizás según como nos lo muestran, a veces no lo podemos entender, pero a veces, según como lo leemos, se puede engañar a una persona o no se puede engañar a una persona. Por ejemplo, leamos aquí, dice, en la parte, en el círculo rojo, dice, en la región Junín, el 70,9% de accidentes de tránsito estuvieron involucrados con vehículos particulares. Significa que de todos los accidentes, el 71,9% fueron vehículos particulares y por tanto, los vehículos los que no fueron particulares o los accidentes que se ocasionaron con vehículos no particulares son lo que le falta a ese 71% para llegar a 100. Es decir, si no me equivoco, el 28,1% de accidentes estuvieron involucrados con vehículos no particulares, que es lo que le falta, como mencioné, al 71% para llegar a 100. ¿Vale? Ahora, intentemos utilizar este mismo análisis para estos otros datos. ¿Vale? Dice, por ejemplo, las causas más comunes de accidentes de tránsito son el exceso de velocidad. Significa que del 100% de accidentes, el exceso de velocidad fue de un 42,9%. Quiere decir que los accidentes, las personas que tuvieron accidentes por un exceso de velocidad fueron del 42,9%. Significa que el contrario, o sea, lo que le falta para llegar a 100, tuvieron accidentes sin ir a una excesiva velocidad. ¿Podríamos preguntarnos eso? Si el 42,9 tuvieron accidentes por ir a exceso de velocidad, significa que lo que le falta, que sería el 57,1%, tuvieron accidentes yendo a velocidad normal. Significa que entonces ir más rápido tiene menos probabilidad de producir un accidente. Esa sería una pregunta que podemos hacer. Por ejemplo, acá dice que los accidentes por invasión de carril o por maniobras no permitidas fueron del 38,6%. Significa que lo que le falta para llegar a 100 fueron personas que se accidentaron, más bien por no ir en carril o por no hacer ninguna maniobra no permitida. De esa manera, si uno se pone a leer, puede generar un poco de confusión en las personas. Cuando alguien no conoce mucho de esto, fácilmente puede ser engañado. Así que es siempre bueno tomar en cuenta estas cosas sobre porcentajes. Saber un poco de matemática ayudaría mucho a esto. ¿Vale? Ahora, estamos viendo para qué nos sirven las matemáticas. Como hemos visto, las matemáticas están en todos lados, nos sirven para no dejarnos engañar, nos sirven para fortalecer nuestro sistema de razonamiento, para también atacar problemas de la vida cotidiana de una forma mucho más rápida y contundente. Ahora, entonces, si ya sabemos lo importante que son las matemáticas, dado que se encuentran en
todas partes. La pregunta es, ¿cómo podemos aprender de matemáticas? Fourier dijo esto: el estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fértil de descubrimientos matemáticos. Como mencionamos, la matemática está en todos lados, en particular en la naturaleza. Por lo tanto, si nosotros queremos aprender matemática, es cuestión de observar la naturaleza. Empezar a hacernos preguntas, a cuestionarnos y a preguntarnos el porqué de las cosas. ¿Por qué las abejas construyen su panal a partir de figuras geométricas? ¿Por qué los planetas generalmente tienen una estructura esférica? Preguntarnos cosas como estas nos van a llevar siempre a una conclusión matemática. ¿Vale? Había otra frase que mencionaba que decía que, que un matemático sin creatividad no puede ser matemático. La creatividad ayuda mucho al momento de empezar a construir matemáticas. Siempre es bueno, aparte de preguntarse, dejar volar la imaginación, empezar a cuestionarse y empezar a tratar de responderse por uno mismo. Ahora, vemos matemáticas desde el colegio. Bien, deberíamos preguntarnos cómo se debería enseñar las matemáticas. Las matemáticas no son algo difícil, no son algo complicado, pero en ocasiones se nos puede parecer que es difícil por la forma en cómo se enseña. ¿Vale? Por ejemplo, veamos un ejemplo sencillo de cómo podríamos entender algunos conceptos. Imagínense que tenemos aquí dos cuadrados. Cada cuadrado tiene por lados la suma. Bueno, de aquí acá vale C, de acá vale B. Por lo tanto, este lado vale B más C. De acá vale C, de acá vale B. Por tanto, este lado vale C más B. Lo mismo, como es un cuadrado, acá vale C más B, C más B. Aquí en este cuadrado tenemos lo mismo. B más C, B más C, B más C y C más B es lo mismo. Así que estos cuadrados son iguales. Ahora imagínense que empieza a usar rectas. De acá hacia acá mide C y trazo una recta de acá hacia acá, tal que esta longitud vale B. De acá hacia acá trazo una longitud a una distancia de acá hacia acá B. Y así formo esta figura. Y aquí hago lo mismo. Bueno, aquí de acá hacia vale B, de acá hacia acá vale B. Entonces este cuadrado se forma con lado B. Lo mismo en esta parte inferior, trazo de acá hacia acá C, de acá hacia acá C. Por lo tanto, este cuadradito tiene el lado C. La idea es que puedo formar esta figura y si nos damos cuenta, este triángulo de acá es lo mismo que este de acá es el mismo que este de acá, y este triángulo de acá es lo mismo que este triangulito de acá, acá, acá. ¿Vale? Porque aquí vale C, aquí vale B, es un ángulo recto, por lo tanto, si yo a la diagonal le llamo A, aquí también va a ser A. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 4 triángulos iguales, y aquí tenemos 4 triángulos iguales, y estos triángulos de acá son los mismos que este triángulo de acá. Creo que si nos fijamos un momento, podemos darnos cuenta que eso es verdad. Ahora, si yo a toda esta figura le quito estos 4 triángulos, me queda este cuadrado, ¿vale? De área a cuadrada. Si yo a todo este cuadrado le quito estos 4 triángulos, me van a quedar estos dos cuadraditos, cada uno de lado de área b cuadrado y cada uno de área c cuadrado. Si yo aquí quito los 4 rectángulos, me queda lo verde. Si aquí quito los 4 rectángulos que son iguales, me quedaría la suma de este cuadrado más este cuadrado. Por lo tanto, como le estoy quitando a ambos una misma área, lo que me queda debe ser lo mismo. ¿Y qué estoy tratando de concluir? Algo muy conocido por todos, que es el teorema de Pitágoras. Muchos conocemos esto de que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Y esto de acá es una forma
fácil, sencilla y muy visible de cómo probar un teorema. Quizás no todas las matemáticas se puedan demostrar de forma geométrica, de forma rápida, pero sí podemos tratar de darles un plus para que al momento de explicar, en el caso de los profesores, sea más sencillo de entender, y en el caso de nosotros, cada vez que nos preguntemos algo que tiene que ver con matemáticas, dejando volar la imaginación y siendo creativos, nos podremos responder utilizando las matemáticas de una forma fácil y sencilla. Como para concluir, me gustaría dejarles este último pensamiento que dice lo siguiente: no podemos enseñar nada a nadie, tan solo podemos ayudar a que descubran por sí mismos. Dicho por Galileo Galilei. No podemos enseñar nada a nadie, tan solo podemos ayudar a que descubran por sí mismos. El día de hoy no hemos enseñado ningún teorema, no hemos enseñado ninguna demostración, no hemos enseñado cómo se multiplica rápido. Lo único que se ha tratado de dar a entender es de lo importante que es la matemática. Queda en cada uno de nosotros tratar de profundizar a gusto y placer de cada uno. Como mencionó Galilei, lo importante es ayudarnos a descubrir. Y eso es lo que me gustaría que quede en cada uno de ustedes. Que por sí mismos no vean a las matemáticas como algo muy difícil, como algo muy lejano de nuestra vida diaria. Al contrario, las matemáticas son sencillas, forman parte de nosotros y son la base con la cual está construido toda la vida que nos rodea. Nuestras actividades, los objetos, la naturaleza y cualquier cosa a vida que hay y que vaya a haber, siempre va a tener algo de matemática en ello. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Morales, por la ponencia que nos ha dado. Y bueno, en lo personal me quedo justamente con partes, como por ejemplo que usted ha citado, respecto a ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de las pruebas matemáticas de Da Vinci, y también con la frase de cada uno de nosotros lleva dentro un matemático. Quizás yo no lo descubrí a tiempo, o quizás mis profesores de matemáticas no me lo sacaron a la luz, como decíamos en otra ponencia, ¿no? Depende también mucho de los buenos docentes que hemos encontrado en el camino, pero como defendemos en UPAEP y en SOFUN, esos vasos comunicantes, donde, por ejemplo, pues es el matemático que yo llevaba dentro ante un momento histórico como ese 214-212 antes de Cristo de Arquímedes, gran matemático de la antigüedad, pues ese espejo Ustorio, donde captó los rayos del sol para quemar en Siracusa las naves de la flota de Marcelo, mi mente, ante ese raciocinio matemático, iba más a por qué se quemaban las naves, por qué se invadía Siracusa, ¿no? Otros, precisamente, pues analizaron matemáticamente cómo era posible ese tipo de funciones, ¿no? Es decir, sí están las matemáticas y cada uno pues hemos ido buscando esos vasos comunicantes, y es importante conocer esas vías de comunicación para entender todos los conceptos, ¿no?, de la humanidad. Incluso también los ejemplos a futuro, esos conceptos de vienen de sol y salen de fuego, con la monarquía hispánica, con ese ejemplo de Arquímedes, donde el monarca se inspiraba, era dador de vida como el sol, pero con malos consejeros también podía crear la muerte, por tanto, ¿no? Y se basa en un razonamiento matemático, ¿no? O sea, cómo esas relaciones se van estableciendo, ¿no? Tendría dos preguntas para romper el hielo, aunque tenemos ya alguna en el chat que le vamos a leer, que hacerle. La primera sería, doctor, ha citado los animales saben de matemáticas. Quizás el término sabe lo ha empleado en un concepto explicativo sencillo. Mi pregunta es, ¿los animales saben de matemáticas o las aplican sin razonarlas y, por tanto, por mero instinto, ¿no? Y una segunda pregunta también por mencionar los videojuegos, que a mí también reconozco que me encantan y doy conferencias sobre videojuegos de historia, y yo tengo una respuesta a ello, pero quiero que un especialista me diga si estoy equivocado o no. La pregunta es, jugar a videojuegos, desde los Battlefield, los FIFA, los Fortnite, ¿pueden ayudar a mejorar nuestro razonamiento matemático? Vale. La primera pregunta sobre, claro, el concepto de saber, me refería a que tienen intuición del concepto de la matemática. Por ejemplo, un concepto muy antiguo, que a veces las personas no lo consideraban, era el concepto de cero. El cero, o la existencia de nada,
los animales es básico en ellos. Es simplemente como si le pongas algo o si no le pongas. Ellos saben o tienen por entendido el concepto de existencia de agua y no existencia de agua. Si tú a un perrito quieras o no se va a dar cuenta de ello. Sabe que existe ese objeto. Entonces, ideas como esas también se pueden seguir extendiendo a otros ejemplos, como por ejemplo el por qué es que cierto tipo de aves tiene una estructura geométrica al momento de migrar. Entonces, las matemáticas están presentes, más que ellos siendo conscientes, están presentes en ellos mismos, en la forma de cómo es que actúan, cómo reaccionan. La palabra de saber quizás no va de forma explícita, pero podríamos decir que sí tienen parte de ello, forma parte de su ser, entender ciertos conceptos o tener presentes en su vida ciertos conceptos matemáticos. Y con respecto a la segunda pregunta sobre si jugar juegos de video ayuda a la parte matemática, digamos que sí, es como a la par. Obviamente, así como uno va al gimnasio, mencionando este ejemplo del gimnasio, si uno hace cierto tipo de ejercicios, va va a tener más beneficios sobre cierto tipo de músculos. Lo mismo. Obviamente, si uno quiere aprender álgebra, jugando juegos, no es que va a aprender el álgebra o va a ser muy, muy fácil el álgebra para ellos. Pero sí hay cierta parte de las matemáticas, como por ejemplo el razonamiento, por ejemplo la física, que uno puede tomar en cuenta o uno puede aprender a partir de ciertos juegos. Acá ha pasado que estaba metido en cierto juego cuando de pronto pasa cierta cosa que nos parece extraño. Entonces, como que algo no nos cuadra, como que hubo un error en el programa o en el juego en el cual a nosotros de por sí ya se nos parece extraño. Entonces ahí es como cuando ya empezamos a cuestionarnos. Uno sabe de que matemáticamente las cosas no deben funcionar así. Y de hecho esta frase matemáticamente es una frase que siempre se utiliza cuando algo no nos parece. Además, juegos según el tipo de juego, como les mencioné, les puede ayudar a distintos tipos de, no sé, de improvisación, ciertos tipos de ingenio, porque los juegos de video son muy variados. Hoy en día, por ejemplo, estos juegos de Fortnite y todo esto, quizás nos pueden ayudar a razonar de cómo hacer para evitar ciertos casos y cosas parecidas. Muchas ¿Otra gracias, pregunta? doctor. Nos dice si González Reyes, ¿cuál sería el mayor reto para comunicar a un público no especializado temáticas matemáticas? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, esta pregunta deberíamos tratar de hacernos todos. De hecho, los profesores, más que nada. ¿Cómo que puedo llegar a un alumno? ¿Cómo puedo llegarle, o cómo puedo enseñarle matemáticas? Para empezar, lo primero que tenemos que romper es esta barrera de que las matemáticas son difíciles. Eso es lo primero que tenemos que hacer. De por sí, las personas al escuchar la palabra matemáticas se estresan. Piensan que las matemáticas son fórmulas, son cosas muy extrañas, muy difíciles que nos cuesta entender. Pero no, uno podría hacerle una pregunta sencilla a esta persona. Una pregunta, por ejemplo, podría ser, cuando uno está bajando las escaleras, ¿se han dado cuenta que cuando una escalera está mucho más alta que la otra, como que nos desbalanceamos? Preguntémonos, ¿por qué pasa esto? En cierto sentido, los seres humanos tenemos el sentido de un cálculo interior en el cual si vemos una escalera grande, ponemos un pie de cierta forma. Si vemos una escalera pequeña, ponemos el pie de forma. La pregunta sería, ¿por qué hacemos eso? ¿Será que nuestra cabeza hace ciertos cálculos que uno ni siquiera se da cuenta? De la misma forma, como el cuerpo reacciona ante ciertos estímulos, ante ciertos objetos, uno mismo puede reaccionar o puede actuar de manera similar ante los problemas. Esos problemas no tienen por qué ser abstractos.
pueden ser de la vida cotidiana. Esos problemas son parte de nosotros y todos debemos de entender de que en algún momento de la vida lo vamos a pasar. Las matemáticas no son difíciles, son parte de nosotros y siempre es bueno conocer un poco más. Lo que tenemos que hacer es tratar de romper ese miedo. Y a las personas que estamos del otro lado, las que estamos como guías, debemos de tratar de empezar a motivar a la gente. No ponerles un problema de frente, sino explicarles el por qué es que se está enseñando, de qué manera les sirve y poner un ejemplo sencillo en donde lo puede aplicar. Creo que sería como que el reto para, más que nada para los profesores y para las personas que les gustaría aprender matemática, el reto sería perderle el miedo a la matemática. Correcto, nos hace un comentario la maestra Suárez Ortega. Uno de los problemas relacionados con la enseñanza de las matemáticas es querer enseñarlas y no enseñarlas a descubrirlas. ¿Qué opinas sobre ello? Es verdad, es verdad. Muchas veces los profesores se encargan de hecho me ha pasado también, que a veces llegamos y empezamos, llenamos la pizarra, bla, 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 y esto es. Pero la pregunta es, ¿no sería mejor tratar de empezar a sacarles poco por poco el conocimiento a los alumnos a partir de las experiencias, de las cosas que viven día a día? Yo, por ejemplo, cuando voy a enseñar un tema de cálculo diferencial de la parte de límites, les digo, imagínense que ustedes están quieren observar la parte de abajo de un precipicio, pero a ustedes les da miedo mirar hacia abajo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, primeramente se aproximan un poquito al precipicio y miran un poquito. Vale. Donde se encuentran, lo lejos que se encuentran del precipicio es la variable x. Y lo que pueden ver es la imagen de FedEx. Entonces, mientras más se van acercando al precipicio, pueden observar ciertas cosas. Van a ir observando algo más. La pregunta es, ustedes quizás no se puedan parar en el borde del precipicio, pero según lo que van observando, podrían llegar a una conclusión. Entonces, esas experiencias o esas cosas, uno les puede empezar a hablar a los alumnos para que ellos puedan empezar a dar los conceptos o quizás empiecen a dar las definiciones de estos conceptos matemáticos. Obviamente, si ellos empiezan a mencionar lo que saben, empiezan a dar ciertas definiciones, lo que para ellos les parece, entonces les va a ser mucho más fácil entender los conceptos o definiciones mucho más abstractas que tenemos en matemáticas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta al doctor? Sí, doctora Larcos, por favor. Hola, buenas noches, buenos días. Quiero felicitarle por su ponencia porque me ha resultado muy, muy sugerente, al mismo tiempo muy, muy didáctica. Yo también creo, realmente no tengo ninguna pregunta, sino ha sido tan sugerente que me ha generado una serie de comentarios que quisiera compartir con todos ustedes, ¿no? Esto que decía de que las matemáticas no son difíciles ni complejas y que los animales saben matemáticas sin saberlo, me ha evocado, por un lado, el logotipo de nuestra sociedad, que es un conjunto de celdas hexagonales en un diseño vectorial irregular y a su vez parte de la imagen de las abejas, el trabajo que hacen las abejas a juicio de un autor antiguo, muy tardío, del siglo V después de Cristo, es Macrobio, que es uno de los grandes enciclopedistas romanos que reunían todo tipo de saberes, lo que eran saberes científicos para los romanos, es decir, a partir de la historia natural de Plinio, de cosas de astronomía, y luego cosas de humanidades. Entonces, este señor decía precisamente, a propósito de las abejas,
de donde nosotros tomamos el diseño de nuestro logotipo, incluso hasta nuestro lema, decía que se debe imitar a las abejas que circulan y liban las flores, porque a continuación organizan todo lo que han aportado y lo dividen por los parales y transforman un jugo variado en un solo sabor a partir de una cierta mezcla y propiedad de su esencia. Y con esta actividad tan natural y al mismo tiempo tan inconsciente por parte de las abejas, tan organizadora, tan orgánica, luego comparaba lo que había querido hacer en su obra con una intención didáctica. Pues luego trajimos, perdón, a los ideales de nuestra sociedad, gracias a la cual, a la colaboración logística institucional de la UPAEP, ha sido posible este curso, porque nosotros en principio tendríamos que habernos lanzado por el nuestro hacia cuestiones de humanidades y, sin embargo, como tenemos esa mirada abierta e híbrida, no ajena pues, a las ciencias puras y duras, pues optamos por contenidos matemáticos. Cabe recordar, además, que que nos acompaña, que es de maestro de ceremonias, es además un poco una especie de binomio, ¿no? Por utilizar un concepto del álgebra, porque está uniendo, digamos, las dos celdas, de alguna manera, que constituyen el panel de esta actividad, que es por un lado la UPAEP, porque es el director académico de la Facultad de Humanidades de la UPAEP, y luego por otra parte, al mismo tiempo, más o menos casi como los alumnos de los dos hemisferios o de los dos continentes que están aquí ahora, es el vocal científico de nuestra junta directiva. Entonces, al final todo, parece que no, pero todo se alimenta entre sí, y mire usted cómo a partir de su espléndida conferencia sobre yo diría aún más, porque ha sido una conferencia incluso que se ha planteado hasta qué es las matemáticas, para qué sirven las matemáticas o cómo explicar las matemáticas. Bien, con esa conferencia tan rica, yo lo he visto así, hemos acabado hablando de las abejas, de Macrobio y hasta de esta especie de binomio en muchos sentidos que está posibilitando pues, este curso de la historicidad de las matemáticas como reto en el siglo XXI. Y una última cosa, doctor Morales, también me ha gustado mucho pues la referencia, no solamente final a Galileo, con esa definición de que no podemos enseñar, sino ayudar en todo caso a que descubran las cosas por sí mismos, y que es una idea, yo como docente pues creo que es un poco la función pues del profesor. Yo al menos así lo intento en mis clases. Eso al final también enlaza con la metodología socrática, la mayéutica, que Sócrates, según nos cuenta en los diálogos platónicos, pues ayudaba a parir, porque esto es la mayéutica, ayudaba a parir a sus alumnos pues las distintas deducciones o los distintos conceptos que pretendía trasladar, ¿no? Y me ha gustado la referencia a Leonardo da Vinci, que efectivamente, como dice usted, fue gran inventor, pero eso además es uno de los ejemplos de mentes prolíficas y humanistas en todos los sentidos, en el sentido estricto de la palabra y en el sentido más amplio, porque era arquitecto, era pintor, en fin, hacía inventos, se basaba en principios matemáticos, geométricos, para hacer tanto su pintura como también sus inventos, muchas veces muy avant la lettre, ¿no? Y Leonardo, además, en 1519 se murió, por lo tanto,
en 2019 fue su efeméride, y precisamente Leonardo da Vinci es uno de los más que estamos manejando en el número 1 de nuestra revista Saturnalia, que tenemos en preparación. Es un número 1 que está temáticamente centrado en una serie de efemérides del mundo de las humanidades, incluso del mundo científico, porque también este año es el centenario del nacimiento de Isaac Asimov, el gran divulgador de la cultura científica, ¿no? Grosso modo, en términos generales. Entonces, bueno, quería decir todo esto, que es en realidad lo que me ha sugerido su intervención, ¿eh? Y nada, y de nuevo, pues felicidades. Gracias. Tenemos una última pregunta de la maestra Suárez Ortega. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, doctor, 3 características básicas que debería tener un profesor de matemáticas? Doctor, ¿me escucha? Doctora Concepción Morales, ¿sí? Doctor Morales, ¿nos escucha? Probando, doctor Morales. Bueno, Sí, ya me gracias por la escucho, última pregunta. correcto. Lo primero, obviamente, un profesor de matemáticas debe saber matemáticas. Pero bueno, si hablamos ya de las características principales de un profesor de matemáticas, pues debemos tomar en cuenta lo siguiente. Sí, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, Hola, correcto. Había un poco de yo lo retorno, escucho, pero le ¿sí? escuchamos, le ¿Me escuchan por escuchamos. ahí? Yo sí los escucho. Oh, Se escucha, por favor. sí, yo los estoy escuchando. Hola. Sí, se escucha. Se escucha, se escucha. Esta última- Hola. Uh-huh. Sí. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, doctor, sí lo escuchamos, claro. Vale, Sí, sí se disculpe. escucha. Vale. Bueno, un profesor de matemáticas, aparte de saber matemáticas, se tiene que tomar en cuenta lo siguiente. No es lo mismo enseñar matemáticas a gente que está dedicada a la carrera de matemáticas que enseñar en un colegio o en un instituto. Recordemos de que, por ejemplo, no todos van a y grandes problemas abiertos que existen. Pero si uno quiere, ¿qué carácter, al menos en la media? Vale. Cualidades son muy importantes. La primera que creo yo es que tiene que ser creativo. Las matemáticas son cosas de que se deben de saber explicar y tiene que tener creatividad para poder dar a conocer ciertos conceptos o definiciones que en algunas ocasiones pueden ser complicadas. ¿Vale? El segundo concepto que debe tener en cuenta es que sea didáctico. Disculpa. Sí, parece que el doctor se Hay está un reconectando. retardo, me parece. Se escucha después de un tiempo. A ver, se lo voy a escribir porque parece que hay un poco de retardo al momento de responder. ¿Vale? Las 3 cosas que pienso yo es que debe ser creativo, didáctico y motivador. Creativo, ejemplos para poder crear ejemplos que sean de fácil entendimiento. Didáctico, para que pueda que ha construido con su creatividad, y motivador para dejarles una idea dentro de cada uno de los alumnos, para dejarles esta idea
avanzar en cada uno de los conceptos que les va enseñando. Eso más que nada sería. Correcto, muchas gracias. Incluso componentes que podríamos poner desde un entrenador de fútbol hasta un catedrático de otra materia, ¿no? Siempre esos componentes donde incluso esa didáctica, de esa didascalia incluso antigua, de esa hermenéutica que citó el doctor Alarcos, pues hoy más que nunca tienen que estar encima de la mesa en todas las disciplinas, ¿no? Cedemos la palabra al doctor Fernando Sánchez Las Heras en estos momentos. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Yo simplemente quería, bueno, pues agradecer otra vez al doctor Morales su participación y, bueno, pues me ha gustado mucho la conferencia. Me quedo con esa idea del gimnasio porque es un concepto muy, muy interesante. Las matemáticas, aparte de tener vida propia, son un auxiliar para las ciencias y para el propio pensamiento humano. Es decir, ejercitarnos en la resolución de ejercicios matemáticos nos sirve para mejorar en el razonamiento de nuestra vida cotidiana. Y evidentemente, al ser el lenguaje de las ciencias, es imprescindible para científicos de otros ámbitos. Y nada más por mi parte, agradecer este curso, al doctor Morales por su contribución desinteresada y buenas tardes y buenas noches para todos los asistentes a este curso. Gracias, pues igualmente. muchas gracias. Muchas gracias y con ello pues damos por terminada la sesión. Nos queda solamente la conferencia final el día de mañana. No se la pierdan, por favor. Les colocamos ahora incluso en el chat las anteriores ponencias para que puedan repasarlas en caso de ser necesario. Y pues muchos saludos a todas las partes del mundo y mucho ánimo. Mucho ánimo. Nos vemos mañana. Saludos. Hasta luego.